Bien, para recordarles, estamos en el capítulo de extracción por solvente, que son poquitos. Qué bueno que estuvieron sus vacaciones. Ahí les mandé en un correo el compilado de todos los videos que hemos hecho. No necesariamente para que los vean, pero de repente hay una cosa que quieren recordar. Bienvenidos. Entonces, en extracción por solvente hay como dos extremos. Uno que son distintos líquidos, ¿cierto? Que se mezclan. Y ahí tenemos que usar diagramas ternarios. ¿Sí? El diagrama ternario son estos triángulos, donde aquí las cosas importantes entender que esta campana que se ve acá es la curva de equilibrio donde coexisten dos fases, se separa el orgánico del acuoso, así como el aceite y el vinagre, se separan en dos fases. Y lo que está sobre la campana está todo mezclado. ¿Ya? Es en el caso de que uno tiene una mezcla, por ejemplo, ácido acético, eh, metilisobutilcetona, agua, sistemas en los cuales coexisten las tres fases, perdón, las tres componentes en una sola fase. ¿Ya? Después estas rayas punteadas correspondían a las tie line, que quiere decir que si yo hago una mezcla de, en este caso, acetona, agua y tricloroetano, por ejemplo, quedo parado acá, esto, si quedo parado acá en la mezcla, esta se va a separar en dos. Uno que me va a indicar la composición que está en esta puntita acá, en la raya de la campana, y la otra aquí, justo aquí, no es que esté en el borde, pero un poquito, casi tocando. Entonces, si uno aquí analiza las composiciones, va a decir acá tiene muy poquitito solvente. Y si uno mira el otro extremo acá, tiene un poquitito más de acuoso, ¿cierto? Como el 95% acuoso. Perdón. Claro, 95, sí. Claro, tiene 95% de composición del acuoso, pero todo lo contrario, 0,5% del acuoso, muy poquitito, ¿ya? Y acá la tarea que tenemos que hacer como ingeniero o ingeniera es determinar cuántas etapas de equilibrio yo tengo. Esto lo puedo hacer con un solo tarro o varios equipos, ¿sí? En contraste, tenemos este caso cuando tenemos un sistema que siempre se separa en las fases, que es extracción por solvente con un orgánico y un acuoso, donde hay un ion. Como el ion se mueve, o está en el acuoso o está en el orgánico, pero no hay una mezcla de todo junto, ¿me explico? O sea, está siempre separada en las fases. En ese caso ocupamos el mismo método que el McKay-Thiel, ¿ya? Hay una forma de trabajar con diagramas rectangulares, ¿ya? Pero es un poco más complicado, en mi opinión, con que sepan el método de los diagramas triangulares que se llama el Hunter-Natch, tanto para cross-flow como para flujo cruzado, es suficiente porque les permite resolver el problema del número de etapas. ¿Ya? Y así como ustedes hicieron el McKay-Thiel con una receta para establecer el número de etapas, acá también hay una receta que obedece a un balance de materiales, sobre todo con de múltiples etapas. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos acá de extracción con algún elemento, siempre va a estar asociada a un cuarto componente, que es una molécula, es una oxima. Entonces, si yo quiero extraer uranio, voy a necesitar una solución que contiene el uranio en forma de iones, ¿sí? Un solvente que tiene una oxima o una molécula que es capaz de interactuar protones con el... Son cuatro componentes, ¿ya? Eh, Vamos a ver el detalle del caso del cobre. Y si yo quisiera extraer cualquier cosa de un relave, de un flue dust, es un polvo que viene de las fundiciones, que es un residuo, o por ejemplo la famosa fly ash. ¿Saben lo que es la fly ash? ¿Saben lo que es hola? La fly ash? Ceniza volante viene de las plantas termoeléctricas. Eso consumen mucho, son muchos kilómetros de polvo. En el caso de Chile y Europa, por ley, se tienen que meter en el concreto. En el caso de Europa, Estados Unidos, el concreto. En Chile no. Ese tiene mucho grafito y tiene elementos como neodimio, praseodimio. Eso se tiene que lixiviar. Lo mismo ocurre con los relaves, lo mismo ocurre con los polvos fundición, entonces hay altos materiales. Lo mismo ocurre con los polvos de las baterías de litio, si uno las quiere reciclar. Tiene cadmio, cobalto, muy poquito litio, un 3%. Entonces usted primero lo extrae, lo lixivia, lo pasa a la fase sólida, la fase líquida, que es un capítulo que tenemos que ver. Una vez que está en la fase acuosa, lo pone en contacto con una oxima específica y prácticamente puede extraer todo. ¿Ya? En ese caso ocupamos el diagrama McKay-Thiel con una oxima, ocupamos tu embudo de decantación, lo que uno hace pone distintas proporciones. O sea, por ejemplo, pone 50 cc
con 5 de orgánico, 10, 20, 30, 40, los mezclas, y mientras más orgánico, importante, entiendan esto, mientras las proporciones orgánico-acuosa van cambiando, mi punto de mezcla va cambiando, ¿cierto? Y llega un punto que cuando tengo mucho solvente, le saca el máximo del elemento, ¿sí? Sí, este es el caso justamente del yodo. El caso del yodo, el yodo no necesita una oxima, el yodo se reparte en el acuoso y en el orgánico por equilibrio. O sea, el yodo tiene una solubilidad en el orgánico que puede ser tolueno, benceno, eh, tetracloruro de carbono, cualquiera de ellos, y se reparte. Entonces, a la medida que yo le voy colocando más solvente, le saca más a la cosa. Y eso me permite construir las curvas de equilibrio. Eso es lo que se hace con la diagrama de equilibrio. Aquí la nomenclatura, el carrier es el que trae el elemento de interés. Agua con yodo, agua con uranio, una solución de lixiviación que viene con cobre, es el carrier. O una solución con agua que trae grasas y trae vitamina D, por ejemplo. ¿Ya? Y el solvente es aquel producto donde hay una transferencia, hay un transporte molecular, tengo que generar gotas, esto no ocurre así como ustedes lo ven, lo tengo que agitar, al agitarlo genero gotas al interfacial, si lo agito mucho es bueno para la transferencia de materia, pero es malo para la separación de fases. Siempre hay un compromiso del tamaño con la etapa de separación posterior, ¿ya? Y si se dan cuenta aquí quedan esa, como poquito de color, es porque quedaron microgotas todavía de solvente dando vueltas, cuesta separarlas, ¿ya? Esto es lo que les explicaba recién del mezclar, separar, mezclar, separar. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo eh, mezclo y este flujo remanente, este que me quedó con menos yodo, por ejemplo, lo vuelvo a mezclar con solvente fresco. Y así lo voy sacando en varias etapas. Entonces, cuando lo vuelvo a mezclar con un solvente fresco, quiere decir que son etapas de equilibrio que puedo construir la curva, ¿ya? Ahora, esto obviamente no se hace con embudo de cantación, se hace esto un tipo de equipo, que es un mixer settler, lo que busca acá, se dice mezclador, y les vuelvo a reiterar, este equipo está mal hecho. Les recuerdo a los que vinieron el viernes antepasado con los Dispro y los Afromix. Claro, nos hicieron toda una clase de los mezcladores, cristalizadores, y justamente veíamos acá que en el caso de los mixer settlers la alimentación del orgánico y el acuoso es por debajo, porque el agitador es una bomba, es como tener una bomba centrífuga que chupa y tiene la mezcla. Ahora esa mezcla lo que hace, dispersa gotas, hace gotas. Mientras más el diseño te hace que por esfuerzo corte gotas, es mejor todavía. Pero tenemos el límite posterior, que después viene prácticamente una piscina, donde por diferencia de densidad las gotas suben. Recuerdo que la fuerza impulsora de orgánico acuoso es poco. Un orgánico tiene una densidad de 0.8 más o menos, agua 1, 800 kilos por metro cúbico y 1000 kilos por metro cúbico. Entonces tu gradiente para poder desplazar es poquito. Entonces eso hace que sea lento. Cuento corto, una planta como Saldívar de extracción por solvente, el decantador es de 20 por 20 metros. Una piscina, 1,5 metros de altura, para separar las fases. Y así siguen varios equipos más, pero el mismo concepto. Acá está esta paleta que lo que hace es romper, generar gotas para tener área interfacial y con eso transferir desde las gotas a la fase continua, que sería el acuoso, ¿sí? Y después tiene algunas etapas, algunos coalescedores. Si ustedes miran el extractor Chaibel, que está en el laboratorio de transferencia de materia, cuando usted entra, ¿cierto? Al fondo ve 4 mixer settlers a la izquierda, y acá ve unas columnas de vidrio que tiene un agitador y una malla, ¿sí? Perdón, tiene un empaque. ¿Sí? Entonces ahí el agitador lo que hace es producir gotas y el empaque lo que hace es producir la coalescencia, vuelve a juntar las fases, perdón, vuelve a separar fases, orgánico acuoso, ¿ya? A diferencia de todo lo que hemos visto en los empaques uno busca el contacto, ¿cierto? Ahí no se hace el contacto se hace en la agitación, donde están las gotas, ¿ya? Y así podríamos seguir con unos montoneros de equipos. Después hablamos de las aplicaciones, llegamos aquí al torio, y el torio hablábamos que era un residuo radiactivo de aleaciones que requieren dureza, entonces es un problema después de la Guerra Fría. Vimos varias aplicaciones más,
¿cierto? Aquí ya está un poco más en detalle el mixer settler. En este caso tenemos dos etapas. En ese caso está mejor el diagrama porque la alimentación es por debajo. Genera la gota y esta gota se suspende. Tiempo de residencia, estamos hablando de 2 a 3 minutos. Aquí por favor hagamos una pausa. Quiero que entiendan que cuando hablamos de extracción por solvente, todos los diagramas que vemos, los diagramas triangulares, ¿cierto? O el diagrama McCabe-Thiel, como usted quiera, ¿sí? El McCabe-Thiel, y donde define la etapa, estos son equilibrios. ¿Me explico? Que si yo tengo el embudo de cantación, ¿cierto? Una fase acuosa, una fase orgánica acá. Si no hago nada y lo dejo 2 semanas, va a alcanzar el equilibrio. ¿Ok? Ahora, si yo lo agito, hago lo mismo acá, lo agito y genero gotas y lo dejo de cantar, esto va a ocurrir en media hora. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el proceso va a ocurrir separando lo que es cinética, la velocidad con que ocurre, con el equilibrio. Entonces aquí uno siempre, recuerden esto, uno tiene acá la extracción en el tiempo, normalmente son minutos, son curvas así, de aquí llega esta extracción máxima, es la extracción de equilibrio. ¿Ok? Entonces estos tarros que están acá, lo que buscan es alcanzar un tiempo de contacto suficiente. Para alcanzar una extracción, por ejemplo acá. Aquí me da el tiempo. Y el tiempo, que sería el tiempo de residencia hidráulico. Entonces, el caudal o el volumen del reactor es igual a el caudal, que son metros cúbicos minutos si quieren, por el tau. Entonces yo necesito un tiempo para alcanzar eso. Entonces como tengo un flujo de operación y necesito alcanzar 3, 4 minutos de operación, me da el volumen del reactor. Ahora aquí hay detalle que tiene que ver con, que no quiero adelantarme mucho, pero normalmente uno hace un experimento batch. O sea, hace el cambio y va sacando muestras y ve cómo en el tiempo va cambiando esto. Es un reactor batch. ¿Ya? Si fuera una extracción de primer orden, es decir, aquí el componente que está en la fase acuosa, si ustedes quieren la fase acuosa, desaparece en el tiempo. Eso quiere decir que la concentración en el tiempo de CdT es igual a menos K por T. Es una cinética de primer orden. Si uno resuelve esto, dice que la extracción en el tiempo es igual a una extracción máxima por 1 menos la exponencial de menos K por T. Entonces es la cinética de extracción. ¿Ya? Si uno lo quiere llevar a un reactor continuo, aquí voy a salir un poquito de lo que es extracción por solvente porque lo que estamos viendo es solo equilibrio, pero para que tengan claro que es importante el tiempo. Esto mismo, lo mismo lo van a ver ustedes cuando veamos lixiviación. Es lo mismo. Lixiviación pasa lo mismo. Aquí como cuánto se extrae. Entonces cuando uno tiene ya un tanque que es continuo, entra, mezcla cosas y sale una cosa acá. Esto lo llamamos los CSTR. Ahí la extracción en el tiempo es un poco distinta. Esta es la extracción máxima, dada por K tau, que es el tiempo de residencia, dividido en 1 más K tau. Ahora, en general, uno no tiene un puro tanque, uno tiene varios estanques. Esa es la razón por qué hay 2 tanques ahí. Tiene varios tanques. Hacer la reacción. En ese caso, la ecuación es un poquito distinta, máximo.
Es 1 más K tau total dividido en el número de tanques y todo esto elevado a n tanques. Cuento corto de esto. Si tienen la extracción en el tiempo, esto sería el batch. Si uno compara, si uno coloca esta ecuación, coloca 100, 100 y inventa un K, 0,2 y ve acá el n tanque en un tanque en serie que sería un TK. Es mucho más lento, llega hacia el final, llegan a la extracción máxima. ¿Ya? Pero en la medida que uno va subiendo estanques, llega por ejemplo con 7 estanques, estos son 7 TK, se va acercando al batch. Entonces uno siempre va a querer colocar más de un estanque. En lixiviación trabajamos entre 4 y 6 estanques. En flotación trabajamos con 7 tanques, antes con 12, 6, 7 está bien. En el caso del mixer settler, se pueden usar 2 para la mezcla. Pero eso tiene que ver con la cinética. ¿Estamos de acuerdo? El equilibrio solo está dado por esta extracción máxima. ¿Estamos ok? ¿Ya? Me di una vuelta larga, pero esa es la razón por qué usted tiene estos dos estanques. ¿Ya? Después aquí como side effect, la separación del orgánico, el acuoso, además, como esto viene de procesos que vienen con arcilla, genera una pasta que se llama el CRAT. Ustedes pueden escuchar. Este CRAT aquí trae solvente, orgánico, se trata como residuo peligroso, una pasta. Es complicado, en algún momento trabajamos para poder separar las fases. Entonces, caro el tratamiento genera mucho, como un mes, no, inventaría porque no me acuerdo en realidad. Pero sí les puedo decir que en esta mezcla orgánico-acuoso, lo que más cuesta separar, y hoy solamente el consumo de oxima, ese producto químico, la oxima está del orden entre 10 a 20 kilos por tonelada de cátodo producido. 10 a 20 kilos por tonelada de cátodo producido. ¿Okay? Se les arrastra, se les pierde. Y lo que más duele no es eso, lo que más duele es que si yo quisiera alcanzar una extracción más alta, llegar a 95, 97, tendría que tener gotas más chicas. Pero si tengo gotas más chicas, no las puedo separar. Y ahí estoy parado con el mixer Z. ¿Estamos? ¿Entiendes? Después aparecen las columnas pulsantes, que son un poco más caras. Hay un video que lo vimos en la clase pasada, que lo pueden revisar. Básicamente por golpe genera gotas y tiene un tiempo de residencia alto y controla mejor el tamaño de gotas. ¿Ya? Y la separación de fases es más sencilla, porque el mismo equipo, cuando estas cosas se juntan, juntar significa coalescer, genera la separación de fases. ¿Ya? Acá está el mixer settler, un poco más en detalle, son relativamente grandes. Acá está toda la cantidad de equipos, que lo vimos en la clase pasada, pero aquí hay mucho detalle técnico. Aplicaciones industriales, es bien amplia. Yo puedo remover un solvente del agua, o de un solvente sacar las gotas de agua por extracción por solvente. Industria farmacéutica. Ahí está el tema de la vitamina E. Y aquí no confundirse cuando hablamos de cuál es el solvente, cuál es el carrier, porque también esta operación puede funcionar en fase stripping, es decir, ir pasando del solvente al acuoso. Es importante entender la figura cuando veamos los diagramas triangulares, qué es lo que estoy separando. ¿Ya? Puedo combinarlo también, acá hay una extracción por solvente, después, como hice una extracción por solvente, quiero separar el sabor, extracción de esencia, se hace con destilación, se combina. Y también comparábamos que la destilación no era muy buena cuando eran productos termosensibles, se prefería la extracción por solvente, o cuando las composiciones son muy bajas, estamos en ppm, la destilación cuesta un poco más separada. ¿Ya? Básicamente todo el trabajo me baso en esta compañía que se dedica a equipos de extracción por solvente. Después vimos los diagramas ternarios, que vamos a abordar ahora un poco más en detalle para poder establecer el número de etapas de equilibrio, ¿sí? Solo volver a recordar, para los que llegaron más tarde, la campana me determina el equilibrio, que en la medida que yo caigo acá adentro, esta línea segmentada me conecta lo que queda en esta fase y lo que queda en esta otra fase. O sea, cualquier cosa que caiga dentro de esta campana, voy a acercar a la timeline, la línea segmentada más cercana, y se va a separar siempre esas dos fases. ¿En cuánto tiempo? No sabemos, porque si son microgotas se va a demorar mucho. De aquí de nuevo, no separar en la parte tiempo, o sea, perdón, recordad que hay la parte cinética. Esto solamente indica el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo?
Y hay otra etapa de diseño que tiene que ver con el tamaño que hay. Lo otro que veíamos también cómo afecta la temperatura. Acá está en 3D. En la medida que tú subes la temperatura, la campana se empieza a achicar, es decir, se empiezan a hacer más solubles los componentes entre ellos. ¿Ya? Entonces yo también podría jugar con cambios de temperatura como otro grado de libertad, pero es importante entender que estas curvas se llaman isotermas de extracción, porque son a una temperatura, son isotermas de extracción. Si usted cambia la temperatura, se va a mover la curva. ¿Ya? Aquí está representando dos dimensiones, pero esta es la temperatura más alta, esta temperatura es más fría. ¿Ah? Lo mismo que ustedes han visto intuitivamente cuando tienen aceite con vinagre, si cambia la temperatura, se mezclan mejor con estas más calientes. ¿Cierto? Ustedes lo han visto. Esto es la timeline, ya discutimos un poquito. Aprendimos, hay otra hoja de ejercicio que se las mando apenas termine esto. Pero hay que manejarse con las mezclas, pero básicamente lo que uno tiene que mirar, cada punta, cada vértice tiene 100% del componente. Es decir, aquí de agua hay 100, si salto acá hay 95, 90, son esas rayitas las del agua. Entonces como que las miro así, ¿cierto? Voy mirando enfrente, y por ejemplo aquí el MIBC, la punta quiere decir que es 100%, ahí tiene 90 MIBC, 80, va avanzando así. Como que mira hacia allá, ¿se entiende? Y lo mismo del soluto, acá también, ahí está 100% el vértice, ahí está 90, 80. O sea, a la medida que se aleja el vértice aquí tendría 0 en esta parte, tendría 0 acetona en esa línea. Y si estoy al medio tendría 50 de acuoso y 50 de MDC, solito. ¿Ya? Es importante manejarse bien en la nomenclatura de la... ¿Ya? Y con dos componentes ya tengo inmediatamente el otro, porque tiene que ser 100%. Si no hay que pensar mucho, ¿no? Dos componentes. ¿Ya? Y de nuevo, cualquier cosa que caiga acá, si cae aquí, se va a dividir. ¿Esta mezcla existe? No, no existe. Se separa en dos. Se separa en esa que está acá, en esta mezcla, en general los solventes, y en esta otra que está acá. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con los... Esa es la curva de equilibrios. ¿Ya? El balance, usted pesca todas las contribuciones. Ahí es bueno hacer una planilla. Uno tiene alimentación, tiene componentes A, B, C, D, tienen la masa total y la composición de eso. Lo mezclan con un solvente que puede que tenga o no los otros elementos. En este caso, este solvente tiene solamente el componente solvente, y al mezclarlo, esto me va a generar lo que llamamos el punto de mezcla. Y el punto de mezcla con esta combinación, vamos a hacer más ejercicio, me dice dónde quedo parado acá. ¿Ah? Y se va a separar en las dos fases y tengo que mirar en el mismo diagrama cuáles son las composiciones de las fases. ¿Okay? Entonces, en este caso, estas son las composiciones con las que queda, no tiene nada de acuoso, este no tiene nada de solvente. Y acá en la nomenclatura, cuando hablamos de carrier, el que trae el componente, el solvente, el con el que se mezcla el carrier, el extracto es el producto después que se separan las fases. Cada vez que nos metemos acá, se separa acá en un extracto, el extracto es el que tiene solvente, y el refino lo que queda como remanente. ¿Ya? Esa es parte de la nomenclatura. Ya, acá hacemos el mismo ejercicio, fíjense lo que explicábamos recién, tenemos una masa de 250 kilos de alimentación donde está el carrier, y en este caso trae de solvente nada, trae del elemento de interés un 24%, ¿sí? Entonces uno que hace un balance, mezcla todo, suma por componentes, ¿cierto? Al sumar por componentes cuánto aporta cada uno y después lo divide por la masa total. Eso me va a determinar la mezcla. Entonces aquí dice, después de hacer toda esta suma, ¿cuánto están aportando? ¿Quién está aportando A? Hago la suma, me queda en 17,1% la fracción. Si después veo cuánto aportan del C, me queda en 0,55. Entonces aquí va a estar dado el punto de mezcla exactamente, ¿cierto? Y ese punto de mezcla se me va a separar en estas dos fases, estos dos puntos. ¿Ya? Entonces es importante el punto de mezcla, meto toda la olla, sumo todas las cosas y lo divido por la masa total resulta. Hay un par de trucos, que es la regla de la palanca, ¿sí? Pero la vamos a ver un ratito más. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos múltiples etapas?
En este caso tenemos un equipo con varias etapas. No sé si se acuerdan cuando vimos diagramas, líneas de operación y diagramas. Les mostraba, de hecho lo preguntamos en el quiz, lo preguntamos en el certamen. Tenían ustedes una curva de equilibrio. La curva de equilibrio no cambia, ¿cierto? Depende solo de la temperatura. Usted tiene, acá tiene los gramos de soluto, cobre, torio, yodo, por gramos de, o por kilogramos de acuoso. Y acá tiene los gramos de soluto por los kilogramos de solvente. Entonces teníamos una curva que puede ser una curva de equilibrio que podría ser así. ¿Ah? Entonces suponga que usted está entrando acá con esta composición y puede decir, ¿sabes qué? Voy a ocupar una razón orgánico acuoso para extraer así. No me puedo acercar al equilibrio, voy a llegar por acá. Entonces con esa etapa lo máximo que podría sacar es esto. ¿Sí? Pero si empezara a jugar, por ejemplo, con otras pendientes, tengo una etapa, el refino que sale, lo pongo en contacto nuevamente, salió con esta composición del acuoso, lo pongo en contacto con otra, puedo cambiar la pendiente, porque esta pendiente me la da, esta pendiente es el orgánico sobre acuoso, ¿cierto? Esta pendiente. Y aquí me sale este otro refino, y aquí puedo decir, lo voy a mezclar de nuevo, ¡pum! ¿Sí? Y aquí me sale otro refino y lo mezclo acá. Entonces, si se fijan, este es el punto con n etapas. Este es el punto con una sola etapa, lo exageré, una etapa. ¿Cuál es la ventaja de tener n etapas en equilibrio? Que puedo extraer más. Aquí, ¿cómo calculo la eficiencia? Como sé cuánta composición tengo acá, sé con cuánta composición entré y tengo las masas, puedo determinar, de hecho el flujo másico es el mismo, este refino decimos que es el mismo, lo que sacamos es poco, puedo determinar si saqué un 90%, un 80% de extracción. Entonces, aquí viene la primera pista, uno establece qué porcentaje quiere extraer, es un dato. Uno sabe cómo viene la alimentación, qué es lo que contiene, cuánta masa, cuántos metros cúbicos está procesando por río, cuántos kilos carga, qué composición tiene del producto de extracción, del solvente, y puede que te digan, oye, yo quiero tener un refino final acá está, mira, fíjate, el refino final, así de poquito, en el soluto, mientras más abajo está, es menos soluto, lo ven, ¿no? Mientras abajo menos soluto, aquí tengo un 95% de extracción. Puedo decir ese criterio, puedo decir quiero tener un soluto que no tenga más de 10 ppm en el refino. ¿Sigue? Entonces, el refino final es parte del diseño, hasta dónde quiero llegar. Tanto como rendimiento, cuánto quiero extraer, como un valor final. De ambas formas lo pueden calcular. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, en este caso es el flujo cruzado. Y aquí les quiero insistir en una cosa. Este flujo másico de C, yo podría cambiar los flujos. Podría tener un flujo 1, en otro podría tener flujo 2. Al cambiar los flujos puedo ir cambiando la pendiente. Pero, hasta atención acá, pero independiente de lo que esté mostrando el diagrama de equilibrio, eso es el equilibrio, eso es Dios. Así lo quiere Dios. O el constructor del universo. Así lo quiere. Y los semidioses, los ingenieros y la ingeniera, dicen de qué porte el tarro. Entonces imagínate que aquí yo estoy alimentando 1. Eso no cambia. Estoy alimentando 1. Entonces aquí se me ocurre alimentar 2. Aquí se me ocurre alimentar 4. Y aquí se me ocurre alimentar 10. Entonces lo que entra al tarro, en un caso es 2 y en otro caso es 11. ¿Ok? Entonces fíjense. Esta es extracción-tiempo. Tiempo. Extracción-tiempo. Entonces, si yo tengo todos los tarros iguales en volumen, y cuando meto mucho flujo, acuérdate que es volumen partido por caudal, el tau, mismo flujo, perdón, tengo mucho más flujo, el mismo tarro me da tiempo de residencia más chiquitito, y si el tiempo de residencia más chiquitito voy a extraer menos.
Por tanto, yo me tengo que asegurar cuando cambio los flujos, tener el tiempo de residencia necesario. Yo le hablé 2 o 3 minutos del tiempo de residencia necesario para alcanzar la extracción del equilibrio. ¿Ah? A lo mejor tú no alcanzas el 100% del equilibrio, tenías mucho tiempo y vas a trabajar con el 80% de la concentración de equilibrio. ¿Me explico? Entonces yo en todos mis tarros me tengo que asegurar que tenga este tau. En todos los tarros. Si tengo más flujo, necesito un tarro más grande. ¿Se entiende? Por tanto, una configuración con solventes variables en flujo implica que tendría que tener distintos estanques. Claro, se puede. Puede tener un estanque chiquitito, aquí al empezar, ¿cierto? Con una pendiente. Después la pendiente mucho más acostada acá, depende del mono, y un tanque más grande. Ese sería un tanque de 1 metro cúbico y otro de 5 metros cúbicos. Se puede. ¿Ya? Pero aquí lo importante es tener el tiempo de residencia necesario para alcanzar la extracción del diseño, que no es la extracción máxima. Estamos de acuerdo que no alcanzamos la extracción máxima. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? la suma del caudal era, o sea, el caudal es la suma del... Todo lo que metí al tarro, metí solvente, acuérdate que la bomba entra por debajo, entra solvente y acuoso. Entonces, si yo quiero cambiar la razón orgánico-acuoso y meto más orgánico, me cambió el flujo que le meto al tarro. La idea es siempre sacar el carry solo, pero como que al final llega del proceso solamente sale el carry, ¿Qué otra opción? que no se purifique porque venía con el soluto, ¿no? Claro, tú al carrier le extraes el soluto, suponte que tiene yodo, le sacas yodo, le sacas yodo, le sacas yodo. Claro, entonces lo que decía que ese carrier tiene que tener como una concentración de acuerdo a tu eficiencia de diseño. Voy a extraer un 95, un 80%. Tú determina eso. Y entonces hay dos posibles partes por eficiencia y vas a determinar cuál es la composición del refino final. ¿Ok? Que es esta punta de acá. Pero tú sabes esta composición, sabes esta raya. Sabes esta raya. Como sabes que está con solvente, ¿cierto? Tiene esta raya, tiene que ser la intersección aquí en la rayita, con la curva de equilibrio. Entonces sabes los tres componentes. Entonces yo voy a decir, quiero tener un 2%. Ah, entonces este es mi carrier, perdón, me equivoqué. Quiero un 2% de carga, la rayita aquí completa, mira, a lo largo, ahí tengo un 2%. Entonces esta intersección va a decir cómo sale el refino final, ¿ya? Pero ese refino está logrando el objetivo de qué composición quiero en ese refino. El 2% de carry sería la línea que tachó recién, o sería como ¿Cómo mido el carrier? desde hace... Perdón, no, ¿cómo mido? Lo que yo mido es cuánto yodo quiero sacar, cuánto cobre. Es el soluto que estoy moviendo. Entonces yo quiero cuánto quiero al final, el valor más bajo está aquí, está en esta raya así. De la raya, en esta raya. Aquí tiene, esta sería 0 de soluto. Podría decir 0 de soluto también, porque yo sé que van a quedar ppm. Pero puedo colocar 0 de soluto. Quiero extraerlo todo, podría ser, ¿ya? Entonces, intentemos ver acá. Esto que está acá obedece a un balance de materiales, fíjense. Entonces aquí entra una alimentación que siempre es la misma, esa alimentación es la misma, F, y se pone en contacto solvente, con un solvente que tiene esa composición. En este caso, este solvente, por gráfico, por lo que sea, podría ser, si es solvente fresco, estaría aquí justo en la puntita, aquí en ese vértice. ¿Ya? Pero no necesariamente es solvente fresco, es solvente que reciclado, que trae un poquito de arrastre, ¿se entiende? Un poquito de arrastre. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que uno hace? En este tipo de diagrama, entré con esta alimentación, o sea, tengo solo soluto y carrier, no tengo solvente. No tengo solvente, tengo cero. Esta raya de acá me dice que tengo 0 composiciones solventes, tengo solamente 2 composiciones. Y la pongo en contacto, aquí uno la línea, con la composición con la que viene el solvente. Tengo que ubicar el punto. Usted lo está mezclando con un solvente que tiene estas 3 composiciones. En realidad, con 2 es suficiente, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y si no, hay datos, dice, solvente fresco, lo uniría acá. Ahora, este punto que está acá es producto de hacer el balance de materiales, es decir, pesco los 3 componentes, los multiplico por la masa, lo sumo lo que viene con el solvente y me da una mezcla. Calculo nuevamente la composición de soluto, la composición de solvente, la composición de acuoso. La calculo siempre 2 nomás, el otro es la diferencia. ¿Sí? No pierdo tiempo en eso. Y me da el punto de mezcla. Ahora, yo también puedo aplicar la regla en la palanca, que dice el segmento mezcla
solvente, trozo, la regla, yo mido esa distancia, dividido por esta distancia, que sería alimentación, ¿cierto? Tú tienes S sobre M y F sobre M es igual a la masa de S sobre F. Aplicamos la regla de la palanca. Es la proporción. Hay otra forma de aplicar la regla de la palanca, que es sobre el total. Pero aquí son las proporciones. Estamos diciendo que este segmento dividido por este segmento, la mnemotecnia se cruza. Dice MS, ya, dividido en FM, sería S sobre F. Se cruzan, como que se cruzan esa es la mnemotecnia. Pero vamos a hacer ejercicio. Entonces uno podría, al ojo, si quiere verificar si su cálculo está bueno, solamente con las proporciones básicas, saber a qué segmento corresponde. Yo buen ingeniero siempre hace eso. ¿Se entendió? Hacer cálculo y después, pero ¿cuál sería la fracción, la proporción? Un tercio, un medio, la mitad. Si tengo la mitad y la mitad solvente, tiene que caer la mitad del punto, ¿o no? ¿Me sigue? Si tengo más solvente, ¿sí? Queda más corrido por un lado por otro. Perfecto. La campana siempre la dan, ¿cierto? Siempre la damos, sí. Y si no me da la composición del solvente, siempre se asume como 100. Claro, no tienes más datos. Pues soy solvente fresco, solvente, claro, no. ¿Cierto? Entonces, acá viene la primera mezcla con solvente, me va a generar ese punto de mezcla. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Se va a separar en dos fases. Se va a separar en, fíjense la nomenclatura que voy a usar, se va a separar en un refino, que es un acuoso que le sacamos un poquito de solvente, y se va a separar en un extracto, que me sacó un poquito del punto que quiero. Y fíjate que estas líneas siempre están inclinadas hacia el extracto, porque si fuera plana no me sirve de nada, porque quedan con igual composición. Tienen que estar inclinadas, ¿ya? Y justamente, déjate miro acá, mira, justamente en ese primer extractor tengo como producto E1, que el extracto, y fíjense qué pasa acá sale el refino 1 que alimenta la siguiente etapa. Y esa siguiente etapa se pone en contacto nuevamente con el solvente de la misma, miren, fíjense acá, se pone en contacto con la misma solvente, sí, pues, siempre el mismo solvente, ese es el mismo, no ha cambiado. La misma composición del solvente, misma composición. Lo que podría cambiar es la masa. Yo podría tener luego menos solvente o más solvente, el punto se me podría mover, dependiendo de las proporciones. Pero eso implicaría que además tendría que tener cuidado que los tarros son de distinto tamaño, para asegurar al mismo tiempo residencia. ¿Ya? Detalle. Y así, sucesivamente, me queda esta otra mezcla, me queda la mezcla 2, que se divide en 2. Refino 2, extracto 2, que corresponde a esto que está acá, es el extracto 2. Y el refino 2 se pone en contacto con un solvente, ¿con qué composición? Con la misma composición. ¿Ya? Y así voy avanzando, y aquí me voy definiendo hasta llegar al número de etapas. En este caso, el número de etapas es dado. Aquí otro detalle, yo podría decir, vea con cuánto queda si tiene 4, 5, 6 etapas, o 3 etapas. En este caso, como yo defino 4 etapas, ahí yo no busco este refino. Este refino va a ser consecuencia del número de etapas que yo tengo. Si agregar una quinta etapa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aumenta la eficiencia de extracción. ¿Sí? Y significaría que aquí, de este refino, mira, este refino todavía me alcanza un poquito, lo tendría que mezclar nuevamente con esto y ver dónde queda la proporción y me va a quedar un puntito por acá y ahí puedo interpolar las líneas. Ya tenía que ser como un sur. ¿Ya? ¿Se entiende? Una pregunta. ¿Las pendientes del refino y el extracto, las rectas, Sí. son todas iguales? No, van cambiando. Hay una forma re complicada. Yo no sé hacerlo. No podría como interpolar entre medio, tiene que ser como No. Entre pendientes, entre ellas interpola. Con dos interpola. Pero cómo se construyen, hay una curva bien. Yo no sé, hay una forma gráfica. Lo hago en Aspen. En Aspen me dan las curvas de equilibrio, tú dices también 5 timelines, 10 timelines, 20 timelines. Pero eso corresponde a un experimento con curvas de equilibrio. Tú tienes el dato de curva de equilibrio. Así como la que vimos ¿cómo es esta? Orgánico acuoso. ¿Ya? ¿Sí? Se interpola entre ellas. Ahora, en general, para los ejercicios y para las pruebas, como no es un tema de puntería de ver, es decir, coloque la timeline más cercana. ¿Me explico?
la que está dibujada. Esto es un ejercicio de papel, pues, entonces buscamos entender, no precisión. Pero me doy el trabajo siempre de justo chuntarle las curvas, y, como ¿se acuerdan? El de la, ¿cómo lo hicimos? Torre de enfriamiento, justo cuadrar la etapa, pero eso es para que se focalicen en lo importante, lo otro es un detalle nomás, una aproximación. ¿Ya? Ya, ese es el caso de flujo cruzado, ¿sí? Pero también podemos ver el contracorriente. Aquí es un poquito más complicado, pero si uno esto lo mira como una caja negra, fíjense, como una caja negra, claro, aquí yo metí alimentación y solvente al final, pues lo metí todo en una gran caja, eso me da una gran mezcla, ¿ya? También fíjense acá, si uno mira aquí las corrientes, lo que sale E1 más R4, que es lo que sale del sistema, esto es lo que sale, al sistema entra F más S, como balance, como caja negra, ¿cierto? Y sale de la caja esta, sale extracto 1 y sale refino 4, refino final, ¿cierto? Entonces en este caso de 4 etapas, el extracto 1 con el refino 4 es igual a lo que se alimentó al sistema, ¿ah? Ahora, ¿cuánto se transfiere entre ellos como masa? Porque hay una transferencia de un soluto que pasa de un lado a otro. Entonces, fíjate, la diferencia entre lo que alimentó y el refino, este delta que está acá en masa, es igual al delta que tengo entre el refino final y el solvente fresco, como deltas. ¿Qué es lo que ese delta? El soluto que se transfirió. ¿Ya? Lo podemos ver como introducción, pero es una receta, ¿ya? Que es lo que uno hace, ¿ya? Entonces aquí lo que uno tiene, hay un punto especial, ¿ah? Un punto especial que se genera considerando siempre como dato el refino final. Sin eso no lo pueden construir. ¿Me explico? O intento explicarle el método para que de una vez, ¿sí? Mejor. Porque vamos a volver, ¿ya? Pero primero quiero que entiendan que esto obedece a un balance de cosas. Se meten cosas a la caja, hay transferencia de una fase a otra. Entonces, para poder hacer estos diagramas, imagino que puedo seguir viendo acá. Esta es una hoja de puro ejercicio para que no se pierdan ahí con un diagrama. Ahí está la palanca que les explicaba recién. Pero quiero llegar a este monito. Ah, se ve borroso, estaba mirando por los lentes. ¿Qué pasó? Oye, veo igual borroso. Ah, no, está borroso. Está borroso. Bueno, entonces uno parte acá, aquí partimos lo más básico con el punto alimentación, es el punto alimentación, sabe el punto de solvente, que dice, perdón, aquí también los diagramas triangulares, yo puedo colocar el solvente y el carrier para el lado que se me ocurra, ¿sí? Tienen que, ojo acá, típico que se confunden a veces, ¿ah? Depende para qué lado estoy colocando, tienen que leer los vértices. Entonces, en este caso, acá está el solvente a la izquierda y el carrier está a la derecha. Podría cambiarlo, ¿ya? Entonces, tengo identificado el solvente, la composición. Acá tengo la composición, el RN. Ese es un dato que deben conocer, que lo pueden sacar por la eficiencia de separación, si van a extraer un 90%, un 95%, o van a decir, en el refino yo quiero tener un 0,2% absoluto. Pero es un dato. Sin eso no pueden construir, no pueden hacer esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted está haciendo este balance completo. Necesita saber este RN de acá, ¿ah? La composición de este RN de acá. Entonces, una vez que tiene identificados esos puntos, primero la mezcla la establece con la regla de la palanca como caja negra, ¿cierto? Como caja negra, o con las proporciones de las masas que están alimentando. ¿Sabe cuántos kilos hora está alimentando de alimentación? ¿Cuántos kilos hora de solvente? Ahí establece el punto de mezcla. Y aquí viene un poco el truco. Entonces, como usted conoce el refino final, fíjate, el refino final tiene que pasar por el punto de mezcla, como caja negra. Se tiran la raya
Ya, primero tiran ese punto, después tiran el solvente, esto me permite establecer el punto de mezcla. ¿Ya? El refino es un punto conocido, porque es dato. Necesito saber la composición de salida del refino. Y esa la conectan y la proyectan hasta acá. Y aquí me da el extracto 1. Como consecuencia de unir el refino con el punto de mezcla, me da la composición a la que debería salir el extracto 1 para cumplir el balance material. ¿Ya? Que este mono de acá, ¿ven? Entonces, ese lo tengo, composición lo tengo, y para que se cumpla, pasa por el punto de mezcla también, porque adentro del tarro está la misma mezcla, como caja negra. Eso es lo que estoy diciendo, como caja negra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Una vez que identificó el extracto 1, ¿cómo identificó el extracto 1? De nuevo, volvamos. El extracto 1 lo identifica. Primero, uniendo la alimentación, el punto, el dato que uno conoce, con el solvente, estableciendo el punto de mezcla, ya sea por cálculo o por proporciones básicas, uniendo el punto de refino con el punto de mezcla y proyectándolo hasta el extracto 1. Por tanto, extracto 1 se conoce, solvente se conoce, F se conoce y RN se conoce. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con estas cosas? Como estos se intercambian, estos delta que hablábamos, ¿cierto? Estos delta, cuántos solutos se transfiere, la diferencia que hay entre E1 y F y S y Rn es la misma, un punto. Y eso es lo que uno pone acá. Este punto que está acá, que es la proyección de F, E1 hasta acá, refino acá, eso obedece a este balance que está aquí, ¿ven? Es el punto P, que afuera del triángulo como composición, ¿sí? Entonces dice que una receta se llama el método Hunter-Natch. Y este va a ser mi punto de conexión de las rayitas, que lo hemos hecho siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo importante, van a revisar con calma esto, porque tienen que entrenarse, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el método para identificar este punto de mezcla en el caso de una contracorriente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué debería pasar ahora? Ahora, este extracto, perdón, este refino, claro, tengo identificado el punto de mezcla, tengo la alimentación, fíjense, la alimentación, ¿qué pasa acá? Que se pone en contacto, la alimentación que se pone en contacto con el extracto 1, ¿dónde queda esa mezcla? El extracto 1 con la alimentación me genera un punto de mezcla. ¿Me siguen? Entonces, fíjate aquí, este punto que está acá, con el S, me sirvió para partir y generar el punto locus. Fíjate acá, este extracto 1, aquí, no la veo, sí, está bien, mira, trato de seguir la línea paralela, mira, no sé si me siguen acá, la timeline, estoy parado en este punto y me genera una timeline intermedia, y esa timeline intermedia, si estoy parado acá, debo tener mi refino 1 en equilibrio. ¿Cómo llego al refino 1 en equilibrio? Proyectando la timeline. Entonces, esta raya negrita en la timeline, y aquí lo hizo lo mejor posible, me daría el refino 1. ¿Me sigue? Del extracto 1 con la timeline, un poquito subida, llego al refino 1. ¿Estamos? ¿Tiene lógica? ¿Sí? ¿Qué hago ahora con el refino 1? El refino 1 se pone en contacto con ¿quién? El refino 1 se pone en contacto con ¿quién? Aquí viene el truco. Espérate, acá, perdón. El refino 1, para saber cómo sale el extracto, aquí ocupo el punto de mezcla. Pesco el refino 1, mira, la línea punteada, proyecto, hasta el punto P. Refino 1 hasta el punto P, que es el punto de mezcla. ¿Ok? Ahora, dependiendo de las masas que las conozco, ¿sí? Refino 1, la proyecto, y me da el punto de mezcla. Punto de mezcla. El punto de mezcla, este refino 1, lo proyecto para acá, lo proyecto para acá, perdón, lo proyecto para acá, lo proyecto para acá, hasta el punto P, y aquí me va a dar directamente el extracto 2, no el punto de mezcla, me equivoqué, el extracto 2, ¿ya? De nuevo,
Tenía el extracto 1. Con la timeline llegué al refino 1. El refino 1 lo proyecto al punto locus. Y en esa pasada me va a cortar acá en el equilibrio el extracto 2. El extracto 2 nuevamente lo proyecto con la timeline más cercana, porta cinta chueca, y me va a dar el refino 2. El refino 2, ¿qué hago ahora con el refino 2? Bueno, aquí me salté, llegué al refino 3, lo vuelvo a proyectar al punto P y me da la salida del extracto 4. Entonces voy refino, punto. Donde corta la curva es el extracto. El extracto timeline me define el refino de salida por equilibrio. El refino de salida, punto, y así sucesivamente hasta completar esta otra forma de hacerlo, el número de etapas. ¿Ok? Esto como lo vamos a hacer con papelito, ¿cierto? Le vamos a tener un impreso para hacerlo. ¿Ah? ¿Sí? Ok, entonces esto es lo que ilustra acá. Entonces ese punto de mezcla va a ser la intersección. Ese punto de mezcla va a ser siempre, aquí cambiamos, pusimos solvente al otro lado. Va a ser la intersección entre la alimentación, R4 solvente, proyección, queda por acá el punto, ¿cierto? Queda por acá afuera el punto. El punto de mezcla está determinado solo por las fracciones másicas, ¿sí? El punto de mezcla me va a servir para determinar cuál es el extracto 1. F con extracto 1 se proyecta hasta el punto de mezcla. La intersección de las dos, el punto con lo que voy a seguir trabajando. ¿Sí? ¿Ya? Lo vamos a volver a ver, así que... Ya, aquí hay un ejemplo numérico del punto de mezcla y las timelines, ¿cierto? Ah, aquí me piden calcular el punto de mezcla. Ah, claro. ¿Cómo calculo el punto de mezcla? ¿Qué necesito saber para el punto de mezcla? Aquí también lo cambié, solvente, ¿cierto? La composición de solvente, que en este caso es puro, ahí arriba está, ¿se fijan? Tiene 200 kilos de solvente y tienes 100 kilos de... Entonces las proporciones son 2 a 1. Miren el mono, ¿cierto? Si yo mido acá, este trozo, 1, 1, 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno al ojo puede ver si su cálculo de mezcla está bien o no, porque es proporcional a las masas totales, el split máximo. ¿Sí? Ahora, si uno es riguroso, va a decir, mira, tengo 100 kilos de esto, que esas son las composiciones, ¿qué es lo que...? Háganlo, si es para que lo hagan. Calcúlenlo. ¿Cuál sería la composición del punto de mezcla? ¿Cómo lo calculo? Tiene que sumarlos todos. Entonces tengo 0,45, 0,55, tengo 0, acá tengo A, C, absoluto y solvente. Esta es la alimentación, que a su vez tiene ¿cuántos kilos? Tiene 100 kilogramos. Acá está el solvente, que tiene de solvente 0, 0, de solvente 1, y en total son 200 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar. Entonces aquí tengo 45, esta aporta 55, esta es la mezcla, kilogramos de cada uno, de esto estoy aportando 200. ¿Estamos? ¿Cuál es la masa total? 300. ¿Cuál es la composición de acá? La composición de la mezcla, estos son kilogramos, esta es composición de la mezcla, es 45 dividido en 300, 55 dividido en 300, 200 dividido en 300. ¿Estamos? Chequemos. Entonces veamos, 200, 2 dividido en 3 por 100, o 200 dividido en 3. ¿Cuánto me queda? 15, ¿no? No, pues 200 dividido en 3, pues. Ah, de solvente, tienes razón, me equivoqué, claro. ¿No me da un poquito más acá? Ah, perdón, solvente, este es solvente.
Claro, me queda 80, sí, me queda, sí, fíjense, ¿cuánto ya? ¿76? 67. 67, aquí tengo 90, 80, 70, aquí tengo 60, también 60, aquí entre medio, justo en la mitad 65, 67. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto tengo de, veamos el soluto? 45 dividido entre 300 por 100, ¿cuánto? 15, mira, acá tenemos 90, bajamos 30, 20, aquí entre medio los dos, 15. ¿Entendieron? Háganlo. ¿Sí? Y estará bueno el punto de mezcla. ¿De qué otra forma podemos ver el punto de mezcla? El punto de mezcla se va a ver como el segmento SM sobre el segmento FM. Es lo mismo que decir, cruzados los números 100, 300. ¿Sí? O sea, se cruzan. Acuérdense, este que está acá, mira, fíjate, este y el S que era, no, perdón, no 300, me equivoqué. 200. ¿Sí? Este y el F que son cruzados. O sea, 1 a 2 de segmento. Lo puedo sumar también. Uno un tercio el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces las proporciones de segmento es 1, mido acá, si mido 10 centímetros, acá debería tener 20. Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos de acuerdo? Regla la maraca. ¿Estamos? Notar que los di vuelta. ¿Qué está ocurriendo en este proceso? ¿Quién me interpreta lo que está ocurriendo en este proceso? Interpreten. ¿Estoy haciendo extracción por solvente? No. Estoy haciendo un stripping. Porque una vez que se separa, pescamos la timeline, la composición en la fase acuosa quedó más cargada. ¿Estamos? Estoy sacando del solvente a la fase acuosa el etilenglicol. Donde queda más inclinado, donde queda más alto, es la composición que estoy enriqueciendo. ¿Cierto? Estoy haciendo una extracción del solvente. ¿Les quedó claro, hermano? ¿Cierto? Bueno, acá simplemente para volver que estas operaciones ocurren en plantas muy grandes. Esta es la planta Radomiro Atomic. El inventario, que es cuánto hay dentro de todos los tarros, todos los equipos, que en este caso son 4 naves gigantes, hay un total de 10.000 metros cúbicos. 10.000 metros cúbicos. Solvente, imagínense la cantidad, ¿sí? El orgánico va arriba, ¿cierto? Sí, sí tiene densidad normalmente de 0,8, 0,85, ¿sí? Y está dicho que tiene normalmente volatilidades muy bajas. O sea, Muy altas. Se volatiliza, se pierde. Sí. En el caso de la extracción por solvente de cobre, ocupamos un producto que se llama Sky. No sé si se escribe con Y, Sky. No sé si se escribe con I o con Y, me he hecho la duda. Sky. Que es igual que la parafina que usted pone o ponía en la estufa. Es una parafina. ¿Ya? Que tiene que tener características para formar gotas, separar fases fácilmente, tema viscosidad. En este Sky, en el caso de la extracción por solvente del cobre, le agrego un 30% en volumen de una oxima, la más conocida comercial es la Lix 54 de Ascorga, pero hoy Ascorga no existe como compañía, es Solvay, es una compañía belga. Matisen también son oxima. Esta es altamente viscosa, por eso no le agrego más del 30% y te queda una pasta negra. Ese es entonces mi solvente, en el caso de lo que estoy viendo acá, es una mezcla de una oxima con una parafina, un solvente, eso se mezcla. Y sí, está pasado, toda esta la nave, está pasado solvente, a SQM se le ha incendiado 3 veces la búsqueda de incendio, planta de yodo SQM hace extracción por solvente de yodo sin oxima directamente en el equilibrio, la planta de producción de yodo más grande del mundo, SQM, está en Chile, se le ha incendiado 3 veces. Es peligroso andar con el solvente. considerable lo que se tiene con el agua.
Sí, sí, sobre todo que está en altura, la presión de vapor es más alta, es considerable, pero dentro del costo lo que más duele es la pérdida de arrastre, el arrastre de gotas en el acuoso. Estamos hablando de 10 ppm, 20 ppm, en un flujo de 10.000 metros cúbicos. No, piensen que no. Saldívar debe estar, no sé, con un flujo grande, pero el dato importante es que tú pierdes del orden de 10 kilogramos de oxima, de 10 a 20 kilogramos de oxima por tonelada de cátodo producido. Entendiendo que esto cuesta, bueno, la oxima solamente, no solvente, el solvente es marginal y corto. La oxima cuesta el metro cúbico $30.000, la oxima. Ahí uno puede hacer el cálculo, $30.000 la oxima y se degrada la piel, densidad 0,8. O sea, son como 800 kilos las $30.000. ¿Sí? Y se ocupa un 30% en volumen, la razón orgánico acuoso en el caso del cobre es 1. O sea, del volumen total que tengo, del volumen total de esos 10.000 metros cúbicos que tengo ahí, tengo un 15% de volumen que es solo oxima. Y vale eso. Es mucha plata. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que explicaba un poco antes, lo voy a volver a ver. Acá hace la lixiviación, que es traer de la fase sólida a la fase acuosa para generar el carrier. En el caso de la extracción por solvente en minería, se le dice el PLS, es Pregnant Liquid Solution, PLS se le dice. También fluido lixiviado, ¿cierto? Va a una piscina, va a un mixer settler que se mezcla con la oxima. Este es el mixer, un tarro, pueden ser dos o un equipo, se separa en unas piscinas grandes, con una especie de deflectores. Después, este caso es una etapa, normalmente son 2 etapas de extracción. Este orgánico que está cargado, es orgánico con la oxima y el cobre, se pone en contacto con una solución mucho más ácida que hace que ocurra el proceso inverso, lo que llamamos stripping, y es al pasar de esta solución que tenía, no sé, 40, o sea, 35, 40 gramos litro de cobre, sale una con 45. ¿Ah? Y el orgánico que está libre del cobre se devuelve acá y se recircula. Entonces hay un loop de puro orgánico que saca y mete, extrae cobre, el acuoso, y en la fase stripping del orgánico se va al acuoso. Y acá finalmente va el electrowinning. Eso es el caso típico de extracción por solvente. Se le dice extracción, se le dice reextracción. A veces puede decir stripping es más de los ingenieros químicos. Entonces se dice reextracción, ¿sí? ¿Puede pasar que quede como una emulsión en la extracción por solvente? Siempre. Claro, entonces aquí el primer problema, este que está acá se me ve como crack, son microgotas de orgánica, arcilla, en una pasta. Hay decantadores para separarlo, pero todos han fracasado. Y se pierde mucho por arrastre. Entonces, si yo me entusiasmo y quiero tener más área de contacto, porque el profesor Acuña dijo más área de contacto, tiene dos gotas muy chicas, no las puedo separar. También hay un poco de arrastre de acuoso acá. Ese acuoso, el principal daño es cuando cuando tú lixivas con agua de mar, viene cloruro. El cloruro genera un deterioro de los cátodos. Entonces aquí hay una investigación necesaria, un proyecto muy interesante, para medir el contenido de cloruro acá. Te hace mucho daño, porque son microgotas de agua que se van. Se me pasan del orgánico. El orgánico arrastra gotas también. Todo todo lo que es separación de fase no está resuelto. Tanto microgotas de orgánico en el acuoso como microgotas de acuoso en el orgánico. Se me cuelan. Es un costo alto, rechazo de cátodo por... Este monito importante es tener esos dos círculos para mentalizarlo, que aquí hay un reactivo que está dando vuelta, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden pensar con más detalle. Esto ya un poquito más numérico para entender qué significa lo que va ocurriendo en los gramos por tonelada. Entonces sacamos aquí un PLS, que es lo que era PLS, Pregnant Liquid Solution, ¿sí? Que es la solución que viene de la lixiviación. Fíjense que viene un pH 1,8, estamos hablando que esa solución de lixiviación normalmente está a un 5% de ácido sulfúrico. Razón orgánico acuoso 1, aquí hay una eficiencia de extracción del 95%, una etapa. Entonces aquí entró, en el acuoso entró 2,5, se fue 1,3, le sacó un poquito. En una segunda etapa entró 1,30 y lo sacamos a punto 25. Si agregara una tercera etapa, llegaría más bajo, ¿cierto? Porque hasta aquí se paga. ¿Se entiende? Hasta acá se paga. Ya.
Porque pasamos de 2,5 a 0,25. Entonces ahí calculan la eficiencia. Cuánto entró, cuánto salió. Mientras que el orgánico, digamos acá, viste el orgánico stripeado, que viene de esta etapa de reextracción o de stripping, que tiene una sola etapa, sale con un poquito de orgánico, siempre viene, perdón, un poquito de cobre, ¿ya? Y se pone en contacto con una solución ahora que tiene un poco de cobre el orgánico y tiene hartos protones, ¿ya? Entonces aquí ocurre un intercambio de protones. Esta oxima funciona con un intercambio de protones. Entonces aquí como hay menos protones, suelta los protones y agarra el cobre. ¿Te fijas? Ahí sale 2,9, aquí sale a 4,9. Y después eso va al stripping, que tiene esa eficiencia de separación, pero acá se pone en contacto con una solución que ni siquiera coloca en el pH, porque son 190 gramos por litro de ácido sulfúrico, eso dividido en 98, 190 gramos de ácido sulfúrico dividido en 98 me da los moles de ácido sulfúrico por 2 me dice los moles de protón, y si le aplica el menos logaritmo me daría el pH que va a quedar negativo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? No, pues si para sacar el pH se calcula la concentración de protones. La concentración de protones está dado por los 190 gramos litro dividido en 98 el peso molecular del ácido sulfúrico, trae 2, ¿cierto? Por 2, el operador menos log de la concentración de H+. Entonces tienen que sacarle el logaritmo a 190 dividido en 98, que es como 4. ¿Cuánto te da? Me va a dar un pH negativo. No es que esté malo, porque esto es un medidor de concentración. Entonces por eso lo colocan así como 190. ¿Cuánto te dio? ¿Menos 0,2? A menos 0,3. ¿Te quedó claro? No lo sacaste. Entonces tú estás mal, estadísticamente. 190 dividido en 98 por 2, logaritmo. Miramos un tarro. Soy químico. Este es el logaritmo siempre pase 10. Es el pH. Espérate, por 10 elevado a 10 elevado a menos pH la concentración de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, por eso, ahora yo le decía, ¿por qué no colocan pH? Porque le da susto al menos 0,3, al menos 0,5. ¿Estamos? Entonces, una concentración súper alta en hidrógeno, no nos perdamos, súper alta en hidrógeno, y como muy alta la concentración de hidrógeno, la oxima dice, tengo agarrado un cobre, pero tengo mucho más protones, bota el cobre y agarra los protones. O sea, la oxima lo que hace, por un mecanismo de quelación, 2 pinzas, agarra, ¿entiendes? Ok, aquí está la reacción química que hablábamos, ¿ven? Entonces lo que permite la reextracción es cuando yo cambio esta concentración, se desplaza para el otro lado del equilibrio. Eso es química, hay una ecuación de equilibrio. Eso es lo que es. Ahora, de esta eczema y para el mundo, incluso para el lirio, les conté ahí cuando fui esclavo del doctor Rebeco, me tocó hacer esto con el topo, se llama trioxyl phosphide oxide, todavía no me acuerdo el topo. Hicimos extracciones de litio el año. ¿Cuándo no da química básica? ¿El segundo, el tercero? Segundo. Entre el 87. Wow. El 88 de química básica. Me costó, pero la saqué de la primera. Entonces, el 89 estaba haciendo experimentos con el pato Rebeco de esclavo. Me pueden preguntar, está viejito ya. Bueno, ¿cuál es la gracia? ¿Cómo estamos en la hora? Estamos en la hora. Con esta tabla termino para indicar, lo que está rayado ahí es todo lo que pueden extraer con las aminas terciarias. Pero hay otros productos. O sea, el elemento que se le ocurra lo pueden sacar por extracción por solvente. Torio, praseodimio, lo que se le ocurra lo pueden sacar por extracción por solvente. ¿Ya? Y estas son las letras de los productos químicos que tiene Acorga. Estas son las moléculas. ¿Te fijas? ¿Ya? Ok, continuamos entonces el miércoles con McKay Peel y más ejercicios que se los mando ahora, esa planilla, los cálculos para que vengan más preparados.